Buenos días. Hoy vengo a presentarles el proyecto Semilla, un proyecto dedicado a la producción de alimentos a partir de la soja y a la recuperación de las actividades en el espacio rural como proyecto fin de máster. En el territorio de la Alcarria, entre Cuenca y Guadalajara, se encuentra el municipio de Durón, inmerso en las afecciones de la denominada España vacía. Problemas como la escasa población, la falta de equipamientos y el abandono generalizado de parcelas y antiguos terrenos de cultivo afectan a este municipio y a los que se encuentran a su alrededor, dejándolos desolados ante una situación destinada al abandono. El pueblo de Durón queda junto al embalse de Entrepeñas, desarrollando su casco histórico en la vega de una ladera rocosa conocida como Los Castillos, quedando 130 metros por encima del nivel del embalse. Siendo posible el acceso mediante dos carreteras, queda este rincón con grandes posibilidades debido a los extensos terrenos fértiles que rodean el pueblo. El proyecto Semilla se sitúa junto a la parte más antigua del pueblo, generando una nueva cota y definiendo su límite mediante un muro quebrado bajo la ladera rocosa, ofreciendo vistas a distintas alturas del pueblo y hacia los paisajes de su alrededor, llegando hasta el embalse de Entrepeñas, y desarrollando en su interior cultivos de soja mediante la que producir un gran número de alimentos e incluso carne artificial a partir de las moléculas de estas plantas. El proyecto en su totalidad tiene una extensión de 200 metros, generando espacios públicos y privados siguiendo la morfología del pueblo existente, tanto en su organización, forma y orientación, como en su alternancia de espacios públicos y privados, desde los terrenos de cultivo hasta el límite actual. Las dos plazas existentes en la cota más alta del pueblo sirven como base al proyecto Semilla, siendo el nexo entre lo nuevo y lo antiguo, y marcando las dos fases del proyecto. La primera junto a la carretera que rodea el pueblo, ocupada por una fábrica en planta baja y tres edificios interrelacionados como laboratorio, investigación y docencia, rodeados de plazas públicas y parques. Al otro extremo, junto a la plaza de la iglesia y el campanario, tendría lugar una futura ampliación al cabo de los años, cuando tras un aumento de la población vuelvan a vivir familias, contando con escuela y espacios deportivos. Todo ello como intervenciones que permitan la creación de una comunidad y con ello la recuperación del arraigo por el pueblo. El muro quebrado replica la morfología del pueblo con sus entrantes y salientes y sirve como elemento organizador del. Sobre este queda un parque longitudinal que recorre todo el proyecto, quedando fusionado con la ladera rocosa que queda sobre el pueblo, ofreciendo distintas alturas y rincones para el disfrute de las vistas, siendo posible acceder hasta aquí mediante rampas que recorren el muro límite en un extremo desde la plaza superior o desde una grieta en el muro en el otro extremo, equipada con escaleras mecánicas y ascensores para aquellas personas de movilidad reducida. Desde las pasarelas adheridas al muro, este se une con los tres volúmenes que sobresalen, creando en ellos un juego de cubiertas que imita las líneas descritas por las casas del pueblo y albergando usos de laboratorio, investigación y docencia, quedando conectados los dos primeros por la pasarela en el primer nivel, dando como resultado unos interiores diáfanos abiertos hacia las vistas del pueblo y el paisaje, creando espacios bañados por la luz natural en los que trabajar cómodamente, mientras que el segundo nivel de cada volumen sirve como espacios de trabajo, descanso y despachos, conectando aquí mediante la pasarela la zona de investigación con docencia, dando lugar a un nuevo modo de recorrer y percibir el proyecto con vistas a los edificios, las plazas y el paisaje. Bajo estos volúmenes se encuentran las plazas públicas que recorren el proyecto de forma escalonada, adaptándose al terreno y siguiendo la trayectoria del muro límite, y permitiendo actividades típicas de las plazas de los pueblos como mercadillos o conciertos, sirviendo la plaza de mayor extensión como acceso hacia los edificios, como parte de un recorrido entre luces y sombras desde el que observar el pueblo y el paisaje que lo rodea. Bajo la plaza tiene lugar la fábrica, conectando en este punto con las bandas de cultivos exteriores, y teniendo lugar en su interior cultivos mediante cuevas a partir de otras preexistentes, con un total de 6 espacios de 10 y 15 metros de ancho y una longitud de hasta 45 metros, todas ellas equipadas con salidas de incendios directas hacia la plaza y con las instalaciones necesarias para poder recrear condiciones de temperatura, humedad y riego para producir la soja, aprovechando las características del terreno bajo el que se encuentran. Por último queda la fábrica, dedicada a la producción de alimentos a partir de los cultivos interiores y exteriores para poder abastecer a los habitantes del pueblo y al resto de municipios próximos a Durán, equipada en su interior con un espacio de trabajo longitudinal, equipado con aseos, oficinas de gestión, cafetería, almacén y zona de carga y descarga para camiones, teniendo lugar aquí los espacios de instalaciones para las bandas de cultivo exterior y para dar servicio a todo el proyecto, situados tras el espacio de trabajo.
La fábrica conecta directamente con la plaza preexistente del pueblo mediante un supermercado y mediante un bar de kilómetro cero, ambos conectados y abastecidos directamente desde el interior de la fábrica, dando como resultado un proyecto que relaciona constantemente espacios públicos y privados, que actúa como una semilla para hacer brotar de nuevo la vida en el pueblo mediante el trabajo y el ocio. Para la ejecución del proyecto, este se organiza como bandas estructurales de 5 metros de ancho que se repiten a lo largo de todo el proyecto, pudiendo dividirse a la vez cada banda en dos partes, una dedicada al muro y al terreno y otra dedicada a la estructura. Para el muro se emplean micropilotes titán de 75 centímetros de profundidad, organizados cada 40 centímetros en horizontal y vertical, conteniendo las tierras mediante un mallazo y hormigón proyectado para conseguir una inclinación final de 75 grados. La pasarela se compone de vigas metálicas IPE 150, junto con vigas transversales de madera y una superficie de madera de exterior, todo ello adherido al muro. Las cuevas se realizan mediante dovelas in situ de hormigón armado mediante el método de avance, siendo la primera dovela de mayor dimensión para la correcta transmisión de cargas del muro límite hasta el techo. Por último, en esta parte se emplean muros de contención para el parque sobre el muro. En cuanto a la estructura de los edificios, se emplean zapatas aisladas cada 8,2 y cada 5 metros, siendo todas ellas de 1,5 por 1,5 por 0,7 metros. De estas parten los pilares bifurcándose al cabo de 1 metro de altura e inclinándose 4 grados, siendo cada uno de 30 por 35 centímetros. Para crear los distintos forjados se emplean losas de hormigón armado de 25 centímetros de grosor, siendo reforzados mediante vigas colgantes que recorren las líneas de pilares. El cerramiento se resuelve mediante fachadas SATE, con doble tablero estructural y acabado en madera. Por último, las cubiertas se realizan alternando la inclinación en cada banda estructural, resueltas mediante paneles alveolares y vigas UPN 200 apoyadas en los pilares. El resultado es el proyecto Semilla, como una apuesta hacia un nuevo modo de gestionar un pueblo, otorgándole un soplo de vida, teniendo muy en cuenta la unión del trabajo y el disfrute de los espacios al exterior en los que poder relacionarse y ver crecer a una comunidad que mantenga con vida este pueblo y los que le rodean. Muchas gracias.